veces desobedeciendo, o sea, como Elizabeth Costello, hablando de algo que no es lo que Ana me acaba de pedir, que es algo que quiero decir desde el principio, que es cómo nos conocimos. En 2000, hoy fui a buscar la fecha, en 2005. En 2005, Ana... Vos no eras tan famosa. No, ¿cuántos años? Hacen casi 20 años. Eso es lo bueno, nos conocimos cuando no éramos ni conocidas y vos famosa. Bueno, eso es algún malentendido, yo creo que es un malentendido sobre mi persona. Entonces Ana vivía en Brasilia. Eso nadie sabe. La gente quiere, es lindo contar las cosas. Si una vida y lo que uno ha entendido de la vida no se puede decir como un cuento, no vale la pena. Porque es aburrido. Es aburrido. Y los cuentos son divertidos. Entonces, yo era profesora en la Universidad de Brasilia y feminista y colaboraba con una ONG feminista de allá. Y Ana estaba en ese, llegó como representante de UNIFEM. No existía ONU Mujeres, existía UNIFEM. Entonces, y yo siempre en esa situación de destierro y nostalgia por mi tierra, por mi país, que ahora finalmente acabo de resolver después de 40 años, ¿no?, de distancia, y por el norte, por mi Tilcara, por mi Tucuta, por mi quebrada de Humahuaca, o sea, siempre en esa lejanía, ese sentimiento de, en fin, de que estaba perdida para la historia, para el rumbo que mi vida iba a tener y tenía que haber tenido, y de repente por 40 años mi vida sale de ese rumbo, y yo, ¿cómo hago para reencontrar el camino de vuelta? Entonces, pero por una amiga, por Marlene, que me dice, tenemos que hacer, Marlene, una feminista brasilera, muy querida, muy amiga. Es mi única gran amiga en Brasil que no fue mi alumna. Entonces, uy. No se escucha. Sí se escucha. Entonces, es que es muy incómodo tener. Entonces, no, pues así. Entonces, vamos a UNIFEM, porque Marlene tuvo la idea de hacer un gran proyecto que es un cuaderno que existe, hoy no lo pude encontrar en internet, pero yo te mandé la capa y tengo el texto. Ella dice, vamos a hacer un ejercicio de fusionar la CERV, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación racial, con la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de género, dice Marlene. ¿Por qué? Por la discriminación racial, los luchadores son los hombres y las mujeres negras o las mujeres indígenas, las mujeres no blancas, quedan en segundo lugar de esa lucha. Y en todas formas de discriminación de género, mira qué grande, Marlene, y en toda la discriminación contra las mujeres blancas quedan en la hegemonía, en el liderazgo de esa lucha, y las mujeres no blancas de nuevo. Entonces, cruzándolas se va a ver que las mujeres en la lucha antirracista y las blancas en las luchas feministas quedan en segundo lugar. Y dice, vamos a hablar con Ana Falú. Yo digo, ay, Ana Falú, Falú, ahí vamos. Las dos sentadas en un banquito de UNIFEM, y pasa Ana con su altura y su elegancia, y además Falú. ¡Qué dolor! Te juro que me atravesó el corazón como una daga. Yo les digo, la falucidad, ¿no? Yo no sabía cómo decirle lo que ella significaba para mí, y no te lo pude decir. Entonces la miré de reojo y creo que ella también me miró de reojo. Una mirada de reojo así. Y conseguimos, porque mi amiga habló y todo, mi amiga era la presidenta de la ONG, yo la estaba acompañando nada más. Y era Pero, mi amiga. Claro, Y era mi amiga, exacto, la Marlene. claro, porque entonces yo estaba en la academia, ella estaba en el activismo, ¿no? Y nos dio el dinero, y es un hermoso libro que debería ser rescatado porque resalta esa dificultad, ¿no? Como digo, de la mujer negra en la lucha feminista, negra y no, o sea, indígena, las dos, ¿no?
lo que ahora una gran feminista brasileña ya fallecida, negra, llama de la amefricanidad, ¿no? La no blancura en nuestro continente. Y en el otro tema, como la mujer en la lucha antirracial queda también por ser mujer en segundo lugar. Y lo hicimos y fue una experiencia extraordinaria y única, porque no se repitió un proyecto como ese nunca más, y lo financió Ana. Y ahí estuvimos en una reunión. Entonces mi primer contacto con Ana fue ese tan antiguo, casi 20 años hace, ¿no? Y después, más en tiempos más recientes, al reencontrarnos ya de otra forma, ¿no? Ella como académica y yo con mi fama. Qué ridículo. Totalmente ridícula. Y ahí fue muy lindo ese reencuentro, ¿no? Pero para mí aquel momento es un momento muy central. Bueno, ahora voy a intentar responder, ¿no? Y en realidad las preguntas estas también tienen su raíz en Córdoba, ¿no? Porque esta idea de que pienso de delantal y haciendo huevo frito, la culpa la tiene Javier de Adiuc. Vine 2 veces a ver de seminarios en Adiuc. Y en la segunda vez no tiene ninguna idea más interesante que yo siento que vengo a un gremio, a un lugar popular, donde los docentes e investigadores de Córdoba se reúnen, pero para hacer política. Y me lleva a hablar a la Academia de Ciencias de la Manzana Jesuítica. Yo inocentemente voy, mira, distraída como soy, entro a aquel lugar que tiene tronos de terciopelo son. Y me siento en un trono, miro en mi frente de un montón de señoras vestidas con talleres grises y muy académicas, ¿no? Un mundo, aquel lugar, y con olor a patriarca viejo. Horrible. Era horrible. Entonces me bajó un santo, como se dice en Brasil. Y entonces cuando empiezo a sentir que las orejas se me ponen calientes, ahí ya no tengo vuelta atrás. Entonces yo digo, yo no puedo hablar acá, porque yo pienso de delantal y haciendo huevo frito. Que es la frase que... Es la frase. Y eso es una pista para mí misma. A partir de decir eso, a partir del momento en que lo digo, empiezo a ver qué quise decir yo, qué quiso decir ese santo, ¿no? Porque un escritor, un autor es una antena en realidad, ¿no? Por eso hay escritores malos, escritores buenos. Digo, gente, no es necesario, a veces hay gente mala que escribe bien, ¿sabes? Porque es como una antena. Esa frase me vino de algún lugar. Claro. Gente mala y escribe bien. Exacto. ¡Larga! Ahí es. ¿Por qué pienso delantal? ¿Por qué pienso que eso es importante decirlo en la universidad? ¿Y por qué de una manera, primeramente, en mis primeros años de docencia, fui 32 años profesora de la Universidad de Brasilia hasta jubilarme en 2017 y ahora soy emérita, pero todavía tengo alumnos que oriento y soy investigadora, pero como docente ya no tengo las mismas obligaciones. Y ahora tengo una cátedra en la Universidad de San Martín, en la UNSAM, ¿no? Pero, ¿por qué siento que es tan importante haberlo dicho de esa forma y qué significa? Significa que intuitivamente en los primeros años yo empiezo a hablar en mi clase, en mi clase y después en las conferencias, siempre de la misma manera que hablo en la cocina de mi casa. Y después me voy dando cuenta que eso es una política. Primero fue como intuitiva, una forma de rebelión, de rebeldía, no pensada como rebeldía, pero una forma de quedarme cómoda conmigo misma, de siempre estar cómoda conmigo misma. Entonces, y luego adquirió un aspecto de politicidad, que es lo que llamo hoy de una política en clave femenina o una politicidad femenina. Nosotras tenemos que hacer una política que en primer lugar esté cómoda con nuestra manera de ser en la cocina. Y eso no es decir poco, porque la manera en que tenemos que comportarnos en la universidad, la manera en que estaban vestidas y comportadas las queridas
distinguidas profesoras que se encontraban en la platea, no es nuestra manera de estar cómoda. Nuestra manera de estar cómoda es hablar siempre igual, sin el aspecto protocolar, burocrático, que es característico ¿de qué? De la historia de la masculinidad. Por eso digo muchas veces, y que pienso y he argumentado a favor de eso, que el Estado, las burocracias institucionales estatales, son el último momento, el momento moderno de la historia de los hombres. O sea, tengo una teoría de la racionalidad burocrática distinta a la de Weber, para los que son sociólogos aquí. La defino de otra forma, no es una racionalidad indispensable de la modernidad, es la historia de los hombres que llega a la construcción del Estado. Eso lo he escrito en varios textos y lo creo. Y por ser el Estado el último momento, el momento moderno de la historia de los hombres, nos impone una forma de actuar en público, una forma de conversar que retira lo que voy a hacer en este momento. Somos mujeres, porque es otra politicidad, porque debemos afirmar que se puede hacer en la política otras cosas, y eso es lo que significa pensar de delantal y haciendo huevo frito. ¿Quién me dice que no puedo pensar así? ¿De verdad que pienso yo? En el baño, por ejemplo. Entonces, esa inmediatez con la vida es una característica de una política. Y lo que estoy haciendo en estos últimos tiempos es buscar cuáles son las características de una politicidad, un modo de gestión. ¿Qué quiere decir politicidad? Una manera de gestión, una inmediatez en la gestión de la vida, un pragmatismo no principialista, no principista en la gestión de la vida, que es lo que quise decir ese día. Entonces, pensar así, con comodidad, actuar, una gestión buena para mí, actúa con comodidad, sin eso protocolar que en realidad es de la historia de los hombres, la distancia. La distancia es parte de la historia de los hombres, la inmediatez, la proximidad, la capacidad de improvisar soluciones es de la historia de las mujeres. Y entonces a partir de ahí viene sí el omelette, o sea, ahí sí entra, no es que sea irracional, no estoy hablando de una emocionalidad irracional, estoy hablando de otra forma de gestión, otra racionalidad, otra manera de comportarse, otra tecnología de sociabilidad y otras tecnologías de politicidad. Entonces, a partir de ahí viene el omelette, o sea, usar la razón para ir componiendo el mundo de otra forma, de otra manera. Y hay otro elemento en ese texto que también lo descubro ahí, que también lo hablo ahí. Quiero decir que la coeditora de ese texto es una cordobesa, amiga de Hachele. ¿Dónde está Hachele? Muy amiga, desde que la conozco a Paulina me habla de Hachele, porque Hachele, bueno, digo, un día la voy a conocer, bueno, Hachele. Y es Paulina Álvarez, que es de Río Cuarto, mi gran amiga amorosa, en el grupo de 3 cordobeses que les llamo mi Córdoba mexicana, que son Mario Ruffer, ¿no? Marta Ferreira, que vive en México desde los 16 años, tu amiga también, ¿no? Muy amiga. Y Paulina Álvarez. Entonces Paulina Álvarez es la coautora conmigo de ese texto, en donde hablo también del espejito de la Reina Mala. O sea, un instrumento que en los que lo hemos rescatado poco, pero el instrumento, el utensilio de la verdad en los cuentos de hadas, que habla de un tiempo ancestral, los cuentos de hadas, es un utensilio que está en las manos de una mujer, que es la Reina Mala, ¿no? Pero que en su mano tiene un espejito mágico que le pregunta, ¿soy buena? No, sos malísima. ¿Soy linda? No, sos horrible, sos feísima. Ese espejito de la Reina Mala, que es el espejo que nos dice la verdad y que nos duele, aunque nos duela, y que es un instrumento femenino, nosotros en nuestros países, la colonialidad nos lo ha robado. Si hay algo que el proceso colonial nos robó, es el espejo, sobre todo la criollización, lo que hablo tantas veces últimamente. El criollo es un sujeto sin espejo. Se piensa blanco y es negro. Se piensa macho
y más o menos. Bien. Y se piensa bueno y mata caballos en las domas como Jesús María, que ya está pasando de castaño oscuro de que se acabe. Contesté. Yo te quiero preguntar con el omelette algo más. Yo, cuando vos haces el omelette, vos decís algo que para mí es contundente y que yo lo asocio a nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Vos contás de una profesora del Departamento de Antropología que dice, aquí en la universidad no hacemos caridad. Y yo, ¿saben en qué pienso? En cómo se expulsa gente en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y saben de qué me acuerdo? Me acuerdo del primer año de arquitectura, cuando entran miles de chicos y los jefes de trabajos prácticos dicen, no, pero no puedo atender 60. Y la o el titular, tan patriarcales la una como el otro, dicen, no te preocupes que en agosto queda la mitad. O sea, la alegría de que en agosto se va la mitad de los chicos y las chicas que quieren estudiar. La falta de contención, la falta de tutoría, la falta de bibliotecas abiertas las 24 horas, la falta de comedor estudiantil, la falta de apoyo, de cobijo para que los chicos queden en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces yo quiero preguntarle a Rita en su omelette sobre la ley de cuota que ella impulsó junto con su compañero en la Universidad de Brasilia, que es un ejemplo de una acción de democratizar la universidad. ¿No? Entonces yo te preguntaría eso, Rita, pero también que creo que tiene que ver con esta razón pluralista, me cuesta esa palabra, me cuesta, ta. Y el paralelismo con lo que nosotros podemos significar cuando decimos la universidad transversalizada por el feminismo, ¿no? Porque de pronto se me viene Virginia Vargas Valente, peruana, amiga, querida, la Gina, que dice, las puertas siempre están abiertas para el retroceso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esas puertas abiertas para el retroceso cuando queremos, no es cierto, caminar en esta universidad pública, gratuita, cogobernada y laica? ¿Cómo la hacemos más laica, más pública y más gratuita? Y menos retórica en estos sentidos, ¿no? Un poco eso. También la amnesia del origen, digo, porque ya se está oscureciendo. Y las tranqui panqui van a venir a cantar seguro. Ah, bueno. Claro, cuando Ana estaba hablando de los profesores que van a decir, bueno, se van a ir la mitad. ¿Y qué mitad es esa que se va a ir? Esa es, ¿qué es la mitad? ¿Cuáles son los factores de expulsión en una universidad? ¿No? Hay que mapearlos, ¿no? Están los materiales, por ejemplo, factores por los cuales personas que viven muy lejos de donde la universidad se encuentra. Nosotros nos enfrentamos con eso, a luchar por las acciones afirmativas en la Universidad Brasilera, que es una lucha que empieza por la Universidad de Brasilia, y después se extiende al país, las cuotas para estudiantes negros y formas de inclusión de los estudiantes indígenas, que empieza en 1998 en Brasilia con un caso de discriminación, pero luego eso nos obliga a un gran conocimiento sobre el tema, sobre los factores de expulsión, que están en dos momentos. El primer momento es el ingreso, el segundo momento es la permanencia. Entonces, en el momento de la permanencia, mapearlo es importantísimo para una gestión universitaria, mapear rigurosamente cuáles son los factores que impiden la permanencia, que son de todo tipo, son materiales y son psicológicos también, porque los materiales son, por ejemplo, no poder pagarte el pasaje, el boleto de ómnibus para ir todos los días a la universidad. Es una realidad, no sé cómo será aquí en Córdoba.
¿no? El otro tema es cómo comer cuando estás fuera de tu casa, o sea, cuando estás en el espacio de la universidad. Pagar los apuntes. Pero el otro está en la discriminación en sala de aula, o sea, personas a veces inteligentísimas que vienen de una formación más deficiente por haber ido a escuelas más deficientes, pero que deben tener en la universidad un apoyo especial para que su inteligencia brille ahí. O sea, hay muchísima gente brillantísima desechada. Por ejemplo, mi impresión con la reacción espantosa que tuvimos cuando empezamos a hablar sobre la reserva de vagas de cupos, las cuotas que se llama en Brasil, el proyecto de cuotas, en la Universidad de Brasilia, en 1998, cuando el alumno es reprobado, o sea, primero vino la lucha por conseguir los créditos para ese estudiante, se llama el caso Ari, era un estudiante baiano, nordestino también, con un acento, gay también, que un profesor reprueba sumariamente. Empieza esa lucha, que no es la imitación de los Estados Unidos, que no es la imitación de otros procesos históricos muy distintos a los latinoamericanos, sino que surge de una raíz, yo le llamo parroquial, para enfatizar el hecho de que surge de un caso de discriminación en un departamento, que es el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia. Muy curioso, pero es así, en donde todos los profesores van a quedar del lado del profesor y menos 2 profesores que quedamos del lado del alumno. Uno era el orientador del alumno y otra la directora del posgrado, que era yo, la coordinadora de la posgraduación, del posgrado. Entonces fue una lección de vida, entender eso. Y ahí paso a recoger una gran cantidad de mensajes de mucha gente que me va a mostrar qué camino de sufrimiento es el claustro universitario para mucha gente, muy especialmente la gente racializada. En nuestro país todavía la raza no la hemos nombrado. No, es una deuda pendiente del campo crítico de la Argentina y muy especialmente de Córdoba, lo siento, pero el código ¿cómo es? El código de faltas. El código de faltas es una deuda pendiente. La raza, nombrarla y entender qué es la raza. La raza es la marca en el cuerpo de una posición en la historia. No es nada más que eso y es muy complicado verla. No es. Por eso cambia la atribución racial, a veces de región del país a otra región, y cambia la atribución racial de un país a otro país. Una persona puede subir blanca en un avión y bajar negra en el país al que llega. Nos pasa a todos nosotros cuando llegamos a París. Atención. Subimos blanco, decimos, bajamos negro. Como Fanon. Somos todos Fanon. Entonces, la raza causa el ser mujer y el ser no blanco en las universidades tiene un onus, tiene dolores asociados, porque tiene esa subordinación. ¿Qué es el profesor? Yo lo siento, yo soy traidora de mi gremio. El profesor es un reyesuelo, o sea, alguien que quizás es un pobre tipo, un pobre diablo en su disciplina, que ha conseguido publicar muy poco y que no consiguió nunca atravesar la frontera norte-sur en sentido contrario, no consiguió ninguna influencia de sus ideas, ninguna influencia de sus conceptos, de su categoría, nada. Entra a la sala de aula, es un rey. Y ahí pone la bota, que es una forma de gozar de alguna gente. De alguna gente goza con ese pequeño poder de tener la vida de unos jóvenes en sus manos. Abrir la tranquera o cerrar la tranquera para quien se le dé la gana. Y esa arbitrariedad, ese arbitrio es un gozo perverso que muchos de nuestros colegas tienen. Una buena gestión va a impedir eso. Sobre todo a veces cuando ven a alumnos que son a veces más inteligentes, que tienen preguntas más interesantes. O sea, son, en fin, figuras diferentes, tienen una diferencia, no toleran la diferencia. Ay, mira, cuando vienen los perros es cuando uno está hablando bien. Es verdad. Esa me encanta de Córdoba.
debe ser cierto porque en mis clases yo siempre ¿Tenés tenía perro? 2 perros. Eso. Eran primera fila los dos. Dos es Eran mucho. mis mejores Ay, qué alumnos, eran lindo. geniales. Estaban ahí firmes los tipos. A mí me encanta eso, me encanta. Bueno, entonces eso quiero decir, son las cosas, entonces la permanencia. Hay muchos alumnos y alumnas que se van de la universidad porque no soportan el maltrato. Y es un maltrato sordo, se llama tratamiento diferenciado. O sea, acá fue mencionado por una de las muchachas que leyó, que además quería decir que fue un show de inteligencia. Lo que estas jóvenes, y no todas jóvenes, pero la mayoría, lo que jóvenes De cabeza. jóvenes de cabeza, lo que las personas que estuvieron aquí, cada una de, el conjunto de ellas fue para mí un show de inteligencia extraordinaria, entonces conmovedor, pero se mencionó el hecho, quería mencionar algo. Yo quiero, Bueno. sí, yo quiero que vos menciones Pero un yo quería poquito esto profesor del que se le suicidio. queda algo en el tintero, no lo puede soportar. Ahí te va a Ah, quedar pensando. ¿Cómo es? ¿Suicidio Sí. del pensamiento? Pero no. ¿Qué? No. El tratamiento diferenciado. Por ejemplo, gracias. Es que estoy viejita y se me pierde lo que estaba hablando. No, claro, es que alguien dijo, el profesor no mira a las, en medicina creo, o en química, no mira a las estudiantes mujeres. ¿No? Una vez me llegó una queja a mí, porque después de la lucha por las cuotas empecé a hacer una especie de urna de quejas. Llegaron cartas de todo tipo. Entonces una madre me escribe que su hija estaba una nena, ¿no? Profundamente, pero pasa en la universidad también, profundamente deprimida. Entonces ella fue, iba a un colegio, era una niña negra, pero iba a un colegio marista, un colegio de élite. Entonces la acompañó hasta el colegio y la mamá se queda escondida atrás de la verja del colegio, espiando. Y ve que la nena entra, las niñas se organizan en las filas, ¿no? Y la maestra les va tocando la cabeza a todas y dando buen días, y a ella no. No le dice nada, no hay, o sea, no hay ahí algo que le dice, que la ofende, algo que la... Simplemente la absoluta nulificación de la persona. Y acá fue dicho, los profesores no miran a las mujeres. O sea, entonces yo empecé a buscar el nombre y existe... Miran con otro sentido. Ahora las miran mal para inhibirlas. Claro. Le miran de arriba abajo, ¿no? Que es una mirada apropiadora, rapiñadora, ¿no? Que inhibe a las mujeres. Entonces, eso se trata, tiene un nombre en los derechos humanos, que se llama tratamiento diferenciado. Y es un tratamiento diferenciado porque a ella la va a tratar de una forma distinta a todas las otras personas. Entonces, hay que crear retóricas de acusación. Yo siempre digo, la ley no tiene vigencia hasta que las personas pueden ser jueces de lo que le pasa. Levantar el dedo, acusar a quien las maltrata, las ofende y decir, estás ejerciendo sobre mí violencia moral, violencia psicológica. Si cada persona no puede ser un juez juzgando todo el tiempo el tratamiento que recibe y buscando justicia todo el tiempo, ahí entonces la ley no existe, es inocua. Entonces, ahora voy a responder las otras, pero a ver, ya te aburriste vos, empezaste a ver. No, tengo que sacar una foto de esta platea. ¿Cómo me voy a aburrir? Es broma. Es broma. Vos sabés que yo me quedo hasta el alba acá. La razón pluralista, entonces la ley de cuotas fue una gran lucha que muchos, en fin, muchos quieren retirarle a Brasilia la gloria en esa historia, pero de hecho empieza lo que la Corte Suprema de Brasil va a juzgar cuando le llega un pleito, una causa contra las acciones afirmativas en la universidad. La Corte Suprema juzga Brasilia, que fue el lugar donde se inaugura la lucha
dentro de una universidad por el acceso de los estudiantes negros e indígenas. Y entonces inmediatamente después nos encontramos con ese problema que es el de la permanencia y también el de los suicidios, porque la universidad es un medio blanco. Así como dije que el Estado es un medio masculino. No importa que pueda haber mujeres operando las instituciones estatales, pero como medio, la historia del Estado es la historia de la masculinidad. Las mujeres tenemos que hacer grandes adaptaciones, nos tenemos que burocratizar, tenemos que aprender formas de distancia, que algunas lo harán de una manera sin sentirlo, en dolor o incoloro, pero otras, más rebeldes, como en mi caso, no soportamos la pauta institucional, la forma institucional de comportamiento. Entonces, de la misma forma, ¿qué decía? De la misma forma, la universidad es blanca, es un medio blanco. Las tecnologías de sociabilidad que se imponen, les imponen a los estudiantes abandonar las formas que traen de sociabilidad y convivencia en sus medios originarios. Cómo es la vida en su medio original, deben reaprender, hay varios relatos sobre eso. Tienen que aprender formas de convivialidad que no son las suyas originarias, y eso es una equivocación, porque en la universidad, porque no hay interculturalidad. Hay dos modelos de interculturalidad. Un modelo de interculturalidad es el que, por ejemplo, se gestionó y se implantó en los Estados Unidos, donde hay un Estado, una institución estatal que sobrevuela y tutorea la convivencia entre los Estados Unidos, ¿no? Los negros, los hispánicos, los vietnamitas, los chinos, allá. Y hay otra forma de comprender la interculturalidad, que es la mía, más radical, en que el que llega a la institución tiene que modificar la institución. La institución tiene que dejarse mirar por los ojos de ese otro que llega, no obligar a ese otro a modificarse, modificar su sentimentalidad, su emocionalidad y su forma y sus tecnologías de sociabilidad, sino que ese otro viene a enseñarle a la universidad cosas que son de su mundo originario. La ropa, todo, la corporalidad misma, ¿no? Entonces, eso es lo único capaz de garantizar la permanencia, porque mucha gente se va porque el ojo que los mira, el ojo del profesor, les duele. Las palabras, las mujeres también. Yo conozco los ejemplos de mi universidad, por ejemplo, un profesor de lógica diciendo que las mujeres no podrán ser buenas en lógica, o un profesor traduciendo al español, hablando de esa negrada, por ejemplo, ¿no? Claro, que son cosas que se escuchan en los claustros, se escuchan en las universidades, conceptos y maneras de hablar que duelen, que hieren, la gente se va, porque no soporta esa agresión moral y psicológica, o que espera que ese alumno, por su color y por su forma de ser, no podrá ser inteligente, y ese profesor no percibe que existe una gran diversidad de formas de inteligencia, porque no sabe escucharlo, porque no sabe escuchar esa inteligencia y lo que le viene a decir. Entonces creo que eso está todo por ser hecho. Las universidades en nuestro continente, ¿no?, están por repensarse. Necesitan urgentemente un espejito de la reina mala, y los profesores necesitan realmente no ejercer ese poderucho miserable que ejercen en la sala de aula, y que es simplemente un gozo perverso inmediato para sentir que son alguien. Porque en nuestro mundo es muy difícil ser alguien en el campo de las ideas. Yo te quiero preguntar sobre el olvido del origen, esto de la inclusión. No, esto que vos decís de la inclusión, de lo que nos sí, pero no del Pompidou, sino como las luchas, el olvido en las luchas de inclusión. ¿Sí? No, le estoy recordando una pregunta a la Rita. Sé que me gustaría mucho
que pudiéramos cerrar con este concepto que ella desarrolla, que llama la amnesia de origen, el olvido de las luchas de inclusión. Que yo digo que el triunfo del neoliberalismo plantea ese individualismo rampante que hace que la gente crea que todo comenzó con ella misma, ¿no? O con él mismo. Claro. Exacto. Nada, no le debe nada a nadie. Claro, claro. Bueno, lo voy a hablar desde la historia de la lucha por las cuotas en Brasil, pero primero necesito explicar qué significa pluralismo en mi vocabulario, que he estado hablando mucho y hablo bastante sobre el pluralismo, sin usar la idea de diversidad, que es más mansa, más disciplina. Lo diverso no es lo mismo que lo plural. No hay tiempo ahora para explicarlo, sería una clasecita que la vamos a dar en su momento. Cuando seamos autoridades. Cuando seamos autoridad vendremos a explicarla. Vamos a hacer un curso con la Rita Serrato. Diversidad, pluralismo, binarismo. Vamos a hacer un curso de diversidad, pluralismo y dualidad, binarismo. Y dualidad, binarismo, romper la hegemonía esa, ¿sí? Bueno, pero entonces lo plural es un concepto muy radical. ¿Qué significa? La diversidad de los deseos, la diversidad de los proyectos históricos, el pluralismo histórico. Los diversos pueblos que habitan en nuestros territorios, ¿no? Tienen sus proyectos históricos de continuar como pueblos y se dirigen a metas de felicidad y de buena vida, de buen vivir, que son propias, ¿no? No es el proyecto multicultural, mi pluralismo es radical. O sea, el multiculturalismo, ¿por qué es diferente? Porque el momento multicultural presume que lo que todo el mundo quiere es lo mismo. O sea, entonces divide la torta. Es una división de la torta en una élite de mujeres, una élite LGBTI, cuca, más. El más es lo más interesante porque hay tantas sexualidades como personas en realidad. Muy bien. Como ya decía Julia Kristeva, que la última meta es ser quien uno es, ¿no? Entonces, el pluralismo, digamos, es radical porque permite, el multiculturalismo no es suficientemente radical porque presume que todo el mundo quiere un pedazo de la torta, y lo que va a hacer es dividir una torta por las identidades minorizadas, que es otro error espantoso, la aceptación de la minorización, pero no hay tiempo hoy para hablar de eso. Entonces, para una élite de mujeres, una élite de negros, una élite de indígenas, una élite de hispanos, de latinoamericanos, una élite LGBT más, una élite de deficientes va a tener un acceso a algo que todo el mundo quiere lo mismo, que es más recursos. Entonces yo hago una crítica al multiculturalismo en mi libro La nación y sus otros, ¿no? Porque no toca en lo central. El pluralismo es radical, o sea, puede pensar en sociedades que desean cosas diferentes, que se dirigen a metas diferentes. Eso es el real pluralismo. Por ejemplo, que impiden la concentración, que tienen métodos sistemáticos a lo largo del tiempo, como las sociedades indígenas en general, de controlar la distancia social, ¿no? No necesitan de la idea de una utopía, de una sociedad igual allá en el futuro, en algún lugar como una abstracción, para todo el tiempo ir controlando la distancia social. Eso es muy interesante. Bueno, entonces, no se ve nada, el pluralismo, entonces, hay una distribución, digamos, alcanzamos en Brasil la mayor parte de las universidades, todas prácticamente, menos dos, un sistema de cuotas, un sistema que garantiza la entrada y en los mejores casos la permanencia de estudiantes negros e indígenas en la universidad. ¿Qué pasa? Es lo que Ana me está pidiendo que hable. ¿Qué pasa inmediatamente después de eso? La universidad es la contracara de ese éxito, ¿no? De las acciones afirmativas basadas en una idea de discriminación positiva. O sea, vamos a discriminar positivamente a todos aquellos que la historia discriminó negativamente, que está en las Naciones Unidas, un principio aceptado por Naciones Unidas, el de la discriminación positiva, la manera de compensar o intentar igualar las discriminaciones negativas históricas de todo el tiempo histórico después de la conquista.
Entonces, la gente entró, mucha gente entró, ¿no? Pero ahí hubo un efecto, una contracara. De alguna manera se tomó la medida, pero sin garantizar la debida memoria de varias cosas. La memoria de la lucha. Mucha gente entró en la universidad y no puede decir cómo sucedió. Entonces piensan, por ejemplo, que un día el presidente o un rector agarró una lapicera y dijo, ¡ay, qué bonito! Vamos a abrir las puertas de la universidad para que los negros y los gente no blanca en general, cabecitas negras. Lo mismo, las mujeres también lo mismo. Entonces hay una amnesia de la lucha. Y hay también una censura activa de que la lucha que produjo ese gran evento que mostró que la sociedad puede moverse, o sea que las placas tectónicas de la sociedad se pueden mover, es posible hacer historia, es censurado. Y ahí me acuerdo de la historia que contó una estudiante nuestra que hizo trabajo de campo en circo. Y contó lo siguiente, en la época en que había elefantes en los circos, la única manera de garantizar que el elefante no se iba a levantar la carpa entera y todas las jaulas, porque el elefante tiene más fuerza que cualquiera de las formas de encadenamiento y captura que un circo puede ofrecer. Entonces había que hacer que él no usara esa fuerza. ¿Cómo se hace que un elefante no use la fuerza? Cuando es pequeñito, que no tiene esa fuerza, se lo encadena. Pero se lo mantiene encadenado toda la vida. De manera en que él nunca consigue, nunca averigua la fuerza real que llega a adquirir cuando se vuelve un elefante adulto. ¿Qué pasaste con esa metáfora? No, es real. Pero es una metáfora maravillosa. Entonces, de esa misma forma, la lucha que se dio para que existan las acciones afirmativas en Brasil no es contada jamás, nunca jamás. La idea es que una autoridad agarró una lapicera y las creó. Y no es así. Fue mucho dolor, mucha pérdida de amigos, muchas cosas para mucha gente. Entonces la amnesia. La segunda amnesia, la amnesia del origen. Las personas que accedieron a la universidad fueron inducidas o seducidas a volverse parte de esa comunidad que tiene una historia blanca, que tiene una historia de élite, de la élite letrada. Aprender sus modos, sus maneras y desaprender los modos y maneras de su mundo de origen. Y la tercera, olvidar también que los calificó para candidatarse a esa política, a esa política pública de la universidad. Olvidar la reciprocidad o la retribución a su medio de origen. Entonces las tres amnesias hicieron que entraron personas de otro color, pero esas personas que entraron se blanquearon. Y con las mujeres también exactamente lo mismo. Entonces a veces no se puede uno dormir, no se puede uno adormecer. Hay que mantener la historia en movimiento, la agitación. También digo, las medidas de acción afirmativa son sobre todo una forma de agitación de la sociedad. Algo que nombra lo que está mal. Y la cuestión de los nombres es central. Es necesario nombrar lo que falta, nombrar lo que no es satisfactorio y permanecer nombrando, manteniendo la historia en movimiento, dándole a la gente permanentemente la sensación de que la historia no ha parado, sino que el suelo bajo nuestros pies se erosiona permanentemente. Bueno, maravillosa. Me están pidiendo que haga unos anuncios, así que yo, gracias Rita, te quiero. Bueno, yo también Te quiero un montón. Yo también te quiero. Gracias por acompañar esta fórmula. Las mujeres somos la revolución del siglo XXI. Las mujeres somos la revolución de este siglo. Quiero decir una última cosa. ¿Ves?
quiero decir solo una cosa más, que es una síntesis, yo creo, de lo que estaba escuchando aquí. Es solamente a partir del feminismo que se puede comprender de forma cabal lo que es una democracia. Solo la experiencia feminista puede entender qué es y de qué se trata una democracia. La elección democrática es feminista. O sea, no es posible encontrar una lección cabal de democracia tan cabal, tan completa como la que el feminismo da. ¡Wow!